La Barcada Podcast, el podcast de las artes marciales filipinas en español. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Barcada Podcast. Y como lo prometido es deuda, en esta ocasión vamos a hablar sobre los inicios de la esgrima en Cebú. Y para ello contamos de nuevo con Bruno Cancho. Hola Bruno. Hola de nuevo a todos, un placer. El cual pues ha viajado durante mucho tiempo y está mucho tiempo en Filipinas, con lo cual es un gran conocedor de esto. Bueno, sí, algo tengo de algo sé, alguna día tengo. ¿Cuánto tiempo pasas en Filipinas? Por año paso depende del año, pueden ser entre 2 a 4 meses. Así que bueno, la primera pregunta, una vez que hemos iniciado este podcast, es ¿cómo comienza la esgrima en Cebú? Bueno, la esgrima en Cebú, los únicos, podemos decir hasta el nivel nacional filipino, todo empieza en Cebú. No entraremos en detalles de por qué, sino que empieza en Cebú a principios del siglo pasado, siglo XX, con un club. En 1920 se abre un club, una asociación llamada la Bangon Fencing Club. Fencing quiere decir en inglés esgrima, y lo llaman esgrima porque creo que yo pienso que tenía más caché, era más chic decir fencing que decir esgrima, ¿no? Entonces se abre un club, una asociación, no se sabe bien, no sé cómo sería bien, y dentro de ese club y esa asociación hay una familia, hay unos miembros de una familia que son la referencia de la cual yo considero que ha nacido toda la esgrima que hoy hacemos, aunque se haya modificado y que se haya modernizado, como lo quieras llamar, que es la familia Saavedra, con el Lorenzo, que era el más mayor, Teodoro y Federico. Esa familia, digamos que eran, yo digo, un poco los directores técnicos, ¿no?, de lo que me decían en esa época allí en el Bangon Fencing Club. También había una familia que era la familia Cañete, que luego se dará a conocer por el tema del 12 pares, pero que en ese momento la Bangon Fencing Club tenía esta gente que eran un poco los directores técnicos. No se sabe bien, no me han sabido contestar correctamente la gente de dónde han aprendido o lo que enseñaban exactamente esa gente allí. A la época no había estilos, no había nombres, como hoy podemos decir. Entonces se hablaba del largo mano, de corto lineal, de mano a mano, de espada y daga, de cuerdas, de abanico. Los estilos o lo que practicaba la gente allí era más métodos de trabajo que se identificaban muchas veces por el movimiento que les acompañaba o una descripción genérica sobre lo que tenían que hacer. Entonces era un club en el cual, o una asociación en la cual normalmente había un intercambio, lo cual la gente venía a compartir una pasión o un interés. Sí, era como si dijéramos que el interés era acerca de las armas, de la esgrima o del arnés, y sobre eso pues cada uno desarrolla un trabajo. Sí, es eso, básicamente era eso. El club es el primero que hay constancia, ¿no? Fotos no hay, creo, hay un par de fotos de los Saavedra, pero hay muy poca documentación sobre ese club. Sí que se sabe que había miembros que estaban en ese club, gente que luego fue relevante, como la familia Cañete que he nombrado, o también a Venancio Bacon, que luego creará el Benintawak, y otra gente que luego tendrá una relevancia en la esgrima moderna. Sí que el club durará poco porque realmente problemas de ego, yo creo, decían que le llamaban el club del Iri-Iro, que es decir el perro y el gato, y ese club cierra y realmente renace un poco a través de lo que se llama el 12 pares. O sea, en 1932 se abre otro club. No estamos hablando de estilos, estamos hablando de club. De club, sí. Que no tiene nada que ver con todo lo que hay ahora. No. Se abre un club que llaman 12 pares. A unos dirán que porque los 12 caballeros de Carlomagno, otros dirán porque en la primera reunión
hubo 12 maestros. No quiero entrar en esas discusiones que no aportan nada, pero sí que es verdad que se reunieron casi todos o bastantes de las personas que habían estado en ese Lavangón Fencing Club. Lavangón es un barrio de Cebú. Entonces visteis que el nombre era muy sencillo, era el lugar el club de Lavangón de esgrima, ¿no? Entonces aquí pasan a ser el 12 pares, ubicado creo que en Pasil, si no me confundo. Y de presidente un señor que se llamaba Eulogio Cañete, Eulín que le llamaban. Que entonces el 12 pares el club se creará en 1932. Aparte de eso, hay estilos que nacen en ese periodo de los años 30 y 20, como pueden ser, por ejemplo, el de campo. El de campo 1, 2, 3 original de José Caballero, también nace en esa época. Pero no en ese club. No tiene nada que ver. En otra región, de hecho muchos el desarrollo del estilo, muchos dicen que se hizo en Osamis, que es una ciudad que está en el norte de Mindanao, pero el José Caballero era originario de Toledo, de Toledo City, que está a 40 kilómetros de Cebú, sobre la misma isla de Cebú, y crea su estilo, que llama de campo. De campo es una denominación para decir distancia larga también. Se puede entender. Porque en aquel tiempo se hacían trabajos sobre distancias determinadas, ¿no? Con un enfoque determinado. Exactamente, o sea, no hablamos ni de nombres de escuelas, era de campo, en este caso 1, 2, 3 original. El 1, 2, 3 también decían que era arnis de combates, era para pelear en distancia larga, y 1, 2, 3 porque eran 3 golpes, que no habría más. En esa época hay que pensar que no había negocio, que sobre la gente nos apuntaba y pagaba una cuota todavía. Enseñarían a alumnos que supuestamente luego pues sí, darían algo al maestro, podía ser hasta algo de comer, por decir, al traerle o yo qué sé, leche, un arroz, no sé qué, pero no era como nosotros la idea que tenemos los occidentales de club. Otro estilo que también nace en esa época, en los años 30, es el San Miguel, de uno de los Cañete, justamente esta familia que estaba en el 12 pares y en el Lavangón. Momoy Cañete crea el San Miguel Esgrima. Entonces pone el nombre de San Miguel porque por el arcángel San Miguel, que luchó contra Satán y entonces contra el diablo, ¿no? Y le pone, pues los filipinos son muy católicos, y le pone este nombre, ¿no? Y Momoy Cañete, otra persona también que son gente que son gente ya de una generación más antigua, son las primeras generaciones, son gente muy respetada, no polémica, porque en Filipinas hay muchas polémicas con muchos esgrimadores, pero esta gente, José Caballero, o de hecho Momoy Cañete, que eran de hecho amigos, pues son gente que no son nada polémicos, o sea, la gente les tiene un gran respeto. Y luego también, por ejemplo, tan ilustrísimo que se conoce, era de la zona de Cebú. Que bueno, por eso llamamos Cebú el nacimiento de la esgrima, ¿no? La cuna de la esgrima, porque la gran mayoría de los esgrimadores famosos han nacido allí, aunque luego han ido a otros sitios. Sí, o sea, por ejemplo, el caso de Tatano Ilustrísimo acabó su vida en Manila, pero su reputación se la hizo en las Visayas y en Mindanao. Y él es originario de Bantayan, que es una isla de Cebú. Es Bantayan. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Hasta su sucesor luego, Tony Diego, también fallecido, era de Cebú. Que bueno, para situar a la gente también, Cebú está en el centro, que son las Visayas, sí, y son las islas de Negro, Leyte, etc. El Bohol, y es donde llegaron los españoles. Exactamente. Donde desembarcaron los españoles. Entonces, hay un logo, estos son los estilos y el club de 12 pares, lo más relevante. Luego sí que es verdad que hubo la Segunda Guerra Mundial, y ahí no tengo mucha información. O sea, pasamos, digamos, un agujero negro en el tiempo, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Pacífico, los japoneses invaden Filipinas, y sí que influencia algo porque Teodoro, o sea, uno de los Saavedra, que están considerados, porque los Saavedras también incorporaron el 12 pares al principio, Teodoro Dorín, el llamaban Dorín, es capturado porque él se lanza contra los japoneses,
muchos de los esgrimadores se metían a la guerrilla contra los japoneses, es capturado, torturado y ejecutado en el 43. Su tío Lorenzo, que era también el que tenía más conocimientos supuestamente, él fallece en el 44, el año siguiente, por edad, ¿no? Por vejez, pero fallece. Entonces, después de la posguerra, la parte después de la Segunda Guerra Mundial, el club sigue ahí, porque no tengo constancia que haya parado, pero sí que los Saavedra ya no están. Porque Pedrín era un miembro menor dentro que yo sepa, dentro del club. Entonces realmente se queda entre comillas entre las manos de los hermanos Cañete. Uh-huh. Ya llegamos a los años 50 y a los años 50 hay como una división, un problema de egos entre varios miembros y en concreto entre uno que es uno de los hermanos, el más joven de los Cañete, Ciriaco, que todo el mundo lo conoce ya como Cacoy, y un señor que se llamaba Anson, que llamaban Anson, que era Venancio. Uh-huh. Anson Bacon, también, que no se podían ver, por decir algo, ¿no? Había un problema entre ellos y entonces Anson Bacon decide irse del club y llevándose a unos cuantos esgrimadores. Uh-huh. Y creará más tarde, en el 52, lo que se llama el estilo Balintawak. Que era otro club en un principio. Sí, cuando Anson Bacon se va del 12 pares, Eduardo Baculi, un hombre que tenía una tienda que arreglaba relojes, le dice, pues venir a entrenar aquí. Uh-huh. Entonces los 4 o 5 miembros que interesaban entrenar con Anson se van a esa calle, a esa tienda. Y esa tienda estaba en una calle que se llama Balintawak. Uh-huh. Y entonces, pues volvemos a lo mismo. No buscaban un nombre al estilo, sino que lo dieron el nombre porque estaba la calle ahí. Si había estado en la calle de al lado... Por decir, el estilo de la calle Balintawak. Sí, porque ¿no? Tú decías, esta gente, yo supongo que es como un club, y decía, pues yo practico esgrima en tal sitio. Tú pasas de los de la esgrima de tal, sí, y te quedas con eso. Entonces le dan el nombre de Balintawak, por decir algo, se hace, y mientras el club 12 pares también pierde otros miembros que crean otros clubs por una gran influencia de lo que había allí. Los maestros que enseñaban lo que sabían, intercambiaban técnicas. Hay muchos maestros que han influenciado mucho. En este caso, por ejemplo, el que hemos comentado, Momoy Cañete, influenció a otros, sobre todo porque el San Miguel es conocido por el trabajo de espada y daga, y en el trabajo de espada y daga influenció mucho. Ese trabajo de espada y daga le fue dado por los Saavedra. En los años 50, estamos ya en los 50, es cuando aparece el primer documento escrito y audiovisual al mismo tiempo. Me explico. Hay un libro que sale, que es el de Plácido Yambao, en Filipinas, que es en el 57, que son conocimientos en el arte del arnís. Porque hasta esa época no había realmente una denominación para las artes marciales filipinas, como nosotros estamos aquí buscando que si el nombre es Kali, que si el nombre es arnís, esgrima tal. Yo, por ejemplo, por mi experiencia, no me consta que haya la palabra Kali. En cambio, en Estados Unidos lo hay mucho. Hay hasta algunas veces cuando hablamos de trabajo de palo me comentan garote, y me hace gracia porque sé que en Sudamérica hay garotes. De hecho, bueno, ya que hemos hablado de esta nominación o de esta palabra, ¿no? En un principio era Fencing Club, ¿no? El hecho del Lavangón, sí, donde empieza a surgir todo. Sí, el Fencing Club, ellos utilizaron la palabra fencing. Incluso lo que se llama ahora el cáliz ilustrísimo, antes era el método ilustrado de esgrima. Sí, pero es que ellos lo que pusieron cáliz, no cali, cáliz, que quiere decir espada. Espada, exacto. Era una manera de decir, los conocimientos de este hombre les metemos bajo el nombre de su espada, digamos, entonces cáliz, sí. Ilustrísimo. Pero la palabra, yo por ejemplo, he oído muchas veces cuando entreno allí, los niños que, por ejemplo, familia de algunos de mis profesores, le dice, toma, coge el garote, ¿qué vas a practicar? Y le dice el padre al niño, vamos a practicar garote ahora. ¿Sabes? No dice vamos a hacer arnís o esgrima. Entonces esas son las denominaciones, pero como todo, la mayoría de los estilos, la influencia de la esgrima a nivel de Filipinas viene de Cebú, no viene de Manila. Manila tiene mucha comunidad ahora, pero no ha influenciado realmente los estilos, porque Visayas ha dado muchos esgrimadores y muchos estilos, los que vengo de nombrar, pero también escuelas, por ejemplo, en negros
nació en la familia Presas, que hizo el Modern Arnis conocido mundialmente, o también está en Bacolod el Pequititirsia, que son de ahí también, creo, la familia Gage, o también coges la familia Justísimo que he dicho de Bantayan. En Leyte el científica Luna, el Benjamin Luna era de Leyte, si no me confundo. O sea, muchos estilos, hasta gente de maestros que están en Estados Unidos, que han fallecido, venían de esa zona. Y entonces el nombre que daban, hasta en Estados Unidos, cuando han llegado los primeros, no lo llamaban. La primera demostración de Ben Largusa en esa famosa exhibición de Long Beach, donde fue conocido, se dio a conocer Bruce Lee. Si coges el folleto original, pone demostración de esgrima. Esgrima porque no te puedes confundir. En español puedes entender esgrima, pero en inglés es fencing y esgrima, no suena nada igual. Entonces, luego lo llamaron Cali Villabrille, pero en ese momento era esgrima filipina. Pequititirsia, cuando llegó a Estados Unidos, era Pequititirsia Arnis. Luego se cambió y se puso Petitia Cali. Eso lo ves cualquier black belt. ¿A qué piensas que se deben estos cambios? Sobre todo en Estados Unidos. Bueno, pues es porque en Estados Unidos son los primeros que lanzaron el marketing en ese aspecto. O sea, estamos hablando de una época muy antigua. Hay que saber que en el libro de Plácido Yambao que he comentado sí que hay una referencia a Cali, como diciendo, hay como una especie de un cura que dice que él reconoce que había un arte madre antes de la época prehispánica, antes de que los españoles llegarían, o antes de 1600, y dice que se llama Cali. No hay ninguna constatación escrita aparte de eso, pero también es verdad que por ejemplo, el Don Frager, que se llama así, sí, escribió un libro donde recuperó esa connotación de Cali arte madre. Entonces ese hombre, supongo, sacó su libro en los años 60 y creo que muchos americanos compraron ese libro, porque a la época hay que pensar que en los años 60 no es como ahora, que tenemos internet, que tenemos vuelos baratos, o sea, todo el mundo no iba a Asia fácilmente. Eso está claro. Y muchos filipinos, maestros de arte marcial de Filipinas, ni siquiera han nacido en Estados Unidos, ni siquiera han ido a Filipinas. Entonces, el documento audiovisual primero que existe sobre las artes marciales filipinas es un documento audiovisual francés, en blanco y negro, de 1952, y habla de Arnis. Le presentan como Arnis, entonces un estilo al lado de Manila, es como un reportaje audiovisual de viaje en coche, y se paran en un pueblo donde muestran un arte que muchos lo hemos visto. Sí, muy divertido de ver, narrado en francés, donde ves un chico joven, unos señores practicar con unos palos un arte llamado Arnis. Luego la tendencia en los años 60 que empiezan es crear clubs, y a la época es crear clubs y dar muchas veces la connotación de self-defense. Por ejemplo, el Balintawak self-defense, la Punti, otro estilo que se creó en los años 70, la Punti self-defense. La Punti es un estilo muy importante que hubo en Cebú, creado por Filemón Caburnay, y se llamaba la Punti. La Punti son tres letras de tres barrios. La Punti es Labangon, Punta y Tirsa. Cogiendo las primeras letras hizo la Punti. Y lo creó Self-Defense Club también, un club. Era el club y que ahí luego lo cambió, ese nombre se cambió por su hijo Ondo Caburnay, que fallecido ya también, que lo llamó la Punti Arnis de Abanico. Eso es lo que hubo ahí en Filipinas, en Cebú en concreto. Entonces el Balintawak también se llamó Balintawak Self-Defense Club también. Entonces veíamos que en esa época la gente no estaba obnubilada. Por ejemplo, no existían estilos con apellidos de su familia. Sí. Eso ha venido mucho más tarde. Mucho más tarde con el marketing. Sí, ha venido porque era una manera también de identificar una gente y porque se abrieron puertas a poder hacer negocio con las artes marciales, que antes la gente no practicaba así. Yo, sobre este pequeño resumen, que es un pequeño resumen que vengo de hacer sobre lo que es las artes marciales han sido en Cebú, hasta hoy en día, los dos estilos que ahora seguramente me preguntarás más importantes en Cebú,
desde mi punto de vista, han sido el 12 pares y el Balintawak. Que son los más conocidos allí. Y de ahí han derivado y han influenciado a muchos maestros estilos han influenciado del uno y del otro, y han mezclado y se han remezclado. Yo, si aconsejaría un libro para leer, aconsejaría el libro de Celestino Macachori y de Nepangue, llamado Cebuano Behind the Meat. Cebuano Escrima Behind the Meat, muy bueno, para mí el mejor. Y luego un documental editado en 2010 que se llama Escrimadores, que me gusta mucho, y es lo que me gusta de estos dos documentos que te vengo de decir, es que son documentos hechos por, tanto el documental como el libro, escrito por filipinos en Filipinas. O sea, el documental han hecho unos filipinos que viven en Filipinas. Entonces, y el otro es un libro de filipinos que viven en Filipinas. Y historiadores filipinos. Sí, son gente que se interesan, digamos, que han investigado. Pero lo más importante es que son nativos, no son libros. Hay buenos libros americanos. Hay uno de Regalan muy bueno, hay uno de Death Gould muy bueno sobre el estilo lameco. Pero yo considero que es mejor siempre ver también, es muy importante la visión de los nativos. O sea, mejor comprar un libro. Prefiero que me cuente la historia del flamenco un tío que me hace un libro en Sevilla que en Tokio. Claro, eso está claro. Entonces, pienso la misma cosa para las artes marciales. Es así. Bueno, Bruno, háblanos un poco de estos dos estilos, Balintawak y 12 pares, que han influenciado tanto a tantos estilos dentro de las artes marciales filipinas. Sí, los dos estilos que han influenciado más son esos dos estilos. Al principio, como decíamos, si recuperamos un poco lo que he dicho, era un club, los dos eran un club, no eran realmente un estilo. Sí que es verdad que el 12 pares tenía un poco la imagen en un momento, ¿no? Del club donde se trabajaban con dos palos, el trabajo del Sinawali, es la imagen, y el Balintawak era la escuela de un palo. Eso sería muy sencillo, ¿no? De dar una explicación demasiado sencilla, ¿no? De decir que son eso, ¿no? Pero de una parte el 12 pares hay dos ramas, se crearon dos ramas, básicamente. Una que es la que continúa hoy, el barrio de Pasil, luego con el tiempo se pasó al barrio de Santo Niño Village en Vanilla Road, en Cebú, y después del fallecimiento de Eulegio Cañete, su hijo, Dionisio Cañete, que es el actual presidente del club, que está en Filipinas, hizo cambiar el club de sitio y creó él lo que llaman ahora su escuela, es el ¿cómo se llama esto? 12 pares multistyle. Multistyle, ¿por qué? Porque considera que él ha aprendido de los diferentes maestros que estuvieron en el 12 pares diferentes técnicas. Entonces dice que de su padre aprendió la larga distancia, largo mano, de su tío Momoy, que creó el San Miguel, aprendió el espada y daga. De su tío Kakoy, el trabajo de Pangamut, y entonces y otros maestros que hay, pero lo más relevante es el trabajo que se da ahora, que es la más grande federación. Entonces el club es un club formado, es el club el más famoso que hay en Cebú. Tú coges un taxi muchas veces y el nombre que te dan es 12 pares. Dices, ¿para qué has venido? Y yo vengo a hacer esgrima. Ah, sí, 12 pares. O Kakoy. Kakoy fue mucho mediático, que es la otra rama que se creó. Kakoy se separó de su sobrino, o de la organización, y creó su Kakoy 12 pares, que así de manera básica, comporta, tres vertientes: el trabajo de escrido, que es una mezcla de esgrima y de judo; trabajo de Pangamut, que es, el trabajo de mano vacía; y un trabajo que he llamado corto curvada, que es corto en circular, para un trabajo cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces son las dos líneas realmente, pero la línea mayoritaria es la de Dionisio Cañete. El club de Dionisio Cañete está en muy buen sitio, tiene una organización, crearon una federación, porque hubo unas historias de federaciones en Filipinas, ahora no dormir.
y se creó la federación, la WECAF, World Eskrima Arnis Kali Federation, algo así, que sobre todo se conoce por su lado deportivo y su fórmula de combates con protecciones. Y la otra, pues Kakoi, que también creó su federación y que creó su grupo y su escuela allí, ¿no? Influenciaron muchos estilos, muchos maestros han pasado por el 12 pares, muchísimos. Desde antes de que fuera un estilo. Realmente creo que el estilo lo dio Dionisio cuando fue a Estados Unidos, que le preguntaron, pero ¿qué estilo es el que hace usted? Como venía el del 12 pares, pues dijo 12 pares. Pero eso debía ser en los años 70, principios de los 70. Entonces, no, hasta ese momento, en los 60, no había gente que iba a Filipinas a entrenar artes marciales filipinas, ¿me entiendes? Era algo que se quedaba autóctono. Sí que salían maestros fuera, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos se fueron a Estados Unidos porque combatieron con el ejército americano, se instalaron en Stockton muchos, y en la costa oeste. Y por otra parte, el otro grupo que se creó fue pues el de Balintawak. En el Balintawak también hay dos líneas. Entonces el Balintawak, lo interesante es que en la primera fase de la escuela hay tres personas muy importantes que los llamaban los tres pilares del Balintawak. Aparte de lo que se considera fundador, que era Anson Bacon, había dos personas que eran Delfín López y Timoteo Maranga. ¿Quién eran esas dos personas? Primero eran dos personas con un físico fuerte, sobre todo Maranga, que era un tiarrón que se ven todavía sobre las fotos que hay, una persona que era muy atlética, que practicaba deporte y que era policía. Y la otra parte estaba el señor Delfín López, que él era también un tiarrón y que era una persona que tenía sangre caliente, y que le hervía rápido la sangre, y que era responsable de lo que una agencia de seguridad del puerto. Hay que saber que en Filipinas, en concreto en Cebú, la economía venía del puerto y del mercado. Y el mercado estaba en Pasil, el mercado de pescadores, donde llegaba el género, era Pasil. Era el punto nevrálgico de la economía cebuana, Pasil. Y Pasil vivía Rodrigo Maranga, vivía Timoteo Maranga, trabajaba Timoteo Maranga de policía allí y trabajaba el señor Delfín López allí también. Entonces allí había muchos altercados con gente de otros sitios y se hicieron un nombre rápidamente, y claro, cada vez pasaba algo, pues era o bien por un lado o por el otro, tenían que involucraban a esta gente de personas, porque uno se ocupaba de la de seguridad, pues si había huelgas o algo que pasaba mal, y el otro era policía. Entonces Delfín López y Timoteo Maranga, acompañados de Anson Bacon, son los que se consideran los pilares del Balintawak. Anson Bacon fue el fundador, fue el que les abrió los ojos sobre el trabajo y el concepto de cuentada. Entonces estamos hablando de los años 50. Luego vinieron otros esgrimadores a entrenar, y los más relevantes fueron Teofilo Vélez, que él había practicado 12 pares, y Atorné Villasín, José Villasín, que era abogado, Atorné, que dicen en inglés. José Villasín y Teofilo Vélez crearon la metodología de grupos, o sea, entrenaron con Anson Bacon y crearon una metodología para poder enseñar de manera más fácil y poder enseñar, poder hacer dinero, o sea, poder tener un club. Y entonces se empezaron a dar clases. Entonces se conoce mucho ese método, que es conocido bajo el método de grupos o el método de Teofilo Vélez, Method, porque fueron los más prolíferos. La metodología de Anson original, Anson enseñó a mucha gente, pero no tenía club en concreto. Era presidente de los clubs, pero sobre el papel. Luego iba de vez en cuando, pero sobre todo era una persona que era muy pobre, tenía una familia numerosa, entre comillas, con muchos filipinos, y cuando le pagaban por reputación, pues iba a dar clase, ¿no? Entonces ha dado clase a mucha gente tiene un buen nivel, o mucha más gente no lo tiene. Entonces sí que en esta línea de grupos se transmitió más fácilmente, y hubo Teofilo Vélez en concreto, que dio una gran colección, digamos, de actuales profesores, o maestros, como les quieran llamar. Vamos a decir sus tres propios hijos, Pachito, Moni y Eddie, pero también gente muy conocida hoy, como por ejemplo se puede ser Bobby Taboada, Bobby Tabimina, Ben Marapao,
Nene Cabucayán, Mikel Izar, bueno, y no sé, olvido, pues que todos pasaron por el club que llamaban de Sicatuna, en la calle Sicatuna, todos pasaron por allí. Estuvieron más o menos tiempo, pero todos pasaron por allí. Luego otros se fueron a entrenar directamente y eso. Hay maestros que fueron influenciados por el Balintawak. El Modern Arnis, por ejemplo, Presas trabajó con Arnolfo Muncal, que era de Balintawak, y con Timoteo Maranga. ¿Por qué? Porque Timoteo Maranga no le molestaba enseñar a los zurdos, cosa que los filipinos, en general, a los esquimadores no les gustan mucho los zurdos, prefieren los diestros. Y por otra parte también otros estilos, por ejemplo, como Eirosa, también trabajó con Anson Bacon. Sí. Entonces ha influenciado, aunque luego el estilo se llama Eirosa de cuerdas. Hoy en día el trabajo, por ejemplo, de Karim viene de los 12 pares también. Sí, la familia Karim, Quintín era Karim, 12 pares. era de 12 pares, Sí, entrenaba allí, sí. era un miembro activo, lo llaman Karim Escrima o Karim 12. Entonces, pero eso ha venido después, eso de Todo ha poner el venido nombre. y a ver si estoy en lo cierto, hay 3 estilos que han influenciado a la gran mayoría, ¿no? De campo, lo que es el Balintawak, 12 pares, en sus diferentes versiones, ¿no? La influencia de, por ejemplo, el de campo no ha tenido casi ninguna influencia realmente. Lo que pasa que un escrimador muy famoso, que era Edgar Sulite, que trabajó, que fue para muchos un erudito en su tiempo de lo que era la esgrima, aprendió de su padre, aprendió de José Caballero y aprendió de Tatán Ilustrísimo. Se fue a Estados Unidos y creó el Lameco, largo, medio y corto. Y dentro de su trabajo estaba el de campo. Entonces sí que, claro, muchos escrimadores, lo pasa que yo creo... Pero salen en fotos con Caballero. Sí, claro, claro, es que él ha sido alumno de José Caballero, como ha sido alumno de su padre, como ha sido alumno... No solo a él, sino a muchos otros maestros. Sí, a ver, por ejemplo, maestros que han sido, por ejemplo, el de Piquititis y Aleogaje ha estado trabajando en el 12 pares. Ha estado en el de campo, o sea, hay fotos de ello. Entonces, bueno, que luego ahí él ha dicho, que luego se haya hecho que tenga su grupo, pero mucha gente ha sido influenciada, hay que reconocerlo. Estamos hablando de una época donde todavía no había mediatización. Sí, y donde todos entrenaban con todos. Donde tú entrenas con todos porque no había tanto para dar y el concepto del entreno, ¿no? Los mitos que hay también. En esta parte, ya que hemos llegado a este punto, ahí es de antes a ahora donde hay ese punto de ruptura por la comercialización, donde nacen los estilos de familiares, etcétera, etcétera, Sí. por nombres Sí. personales, cuando antes no era así. No, antes, después de decir, pues yo hago esgrima de banda, también había, decían, por ejemplo, gente que decía, yo hago esgrima de lugares, por ejemplo, Airada Batangueña, que viene de Batangas. Luego vinieron, sí, los clubes. Yo hago esgrima en este club. Y no había un nombre. Luego vinieron los estilos en concreto. Y luego vinieron los estilos con nombres de familias. Eso ha sido en los años 90, 2000. O sea, y sobre todo de Estados Unidos. Sobre todo de Estados Unidos, que el tío lo que pone es su apellido al estilo. Y ya está. Entonces, ¿por qué? Porque para él es una manera de que la gente no se le vaya. Pero todos han aprendido de alguien. O sea, el señor que tiene su apellido en el estilo ha aprendido de alguien. En el principio nos engañaban mucho, porque decían, no, he aprendido de mi tío, de mi padre, porque no se podía comprobar. Pero hoy en día, desde ya hace unos años, con los medios de comunicación, las redes, es muy fácil de contrastar la información, si sabes buscar, entonces ya no es tan fácil. Entonces, ponen su nombre y ya venden un producto que son suyos. Lo que pasa es que mucha gente tenemos una equivocación sobre las artes marciales filipinas. En Filipinas mucha gente piensa que la gente entrena todos los días, por ejemplo. Eso es mentira. Muchos maestros entrenan cuando viene gente a pedir a entrenar. El filipino trabaja, si tiene trabajo, y si no tiene trabajo, pues suelen quedar los domingos. Ese es el día que suelen quedar para entrenar. Pero no tienen una como nosotros, que vamos los lunes, miércoles y viernes al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y hay una sección de esgrima filipina. Entonces, los sistemas han cambiado también a raíz de eso. O sea, los sistemas se han vendido porque la gente va allí, tiene muy poco tiempo, tiene que comprar algo que luego pueda dar. Entonces, lo más fácil es dar técnicas, no conceptos. Conceptos que te ayuden a lo que es el propósito de lo que fue la realidad de la esgrima. No tienes tiempo, por eso te dan técnicas. Claro. Por eso muchos estilos son programas técnicos. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan también, yo lo entiendo, es hacer dinero.
Y no todos, no estamos hablando de una generalidad, pero para que ver la evolución que ha habido. Hay que pensar que, por ejemplo, la gente como de mi generación, que no somos tan mayores, yo empecé a ver en VHS. En los años 90 era la VHS, o sea, no había ni CD, ni DVD, ni internet, ni nada. Entonces, la información era muy poca. Los libros eran había muy pocos. Pues imagínense ustedes en los años 60, es que no había nada. Y lo poco que había, lo había pues en países como Estados Unidos. En Europa era cero. El primero que vino a Europa fue La Tosa. El primer filipino que vino a Europa a dar clase, que lo trajeron en Inglaterra. Y no sé en qué año fue, ya fueron en los años bastante 70 y algo, que fue el primero. Entonces, tenemos para nosotros la esquema es reciente. Y se ha sabido vender mejor desde Estados Unidos de que es de Filipinas, por varias razones, porque primero tener un visado para un filipino es muy complicado, pero para uno que tiene un pasaporte americano y la green card es muy fácil. Entonces, hoy en día la gente tiene ese mito del maestro filipino, que es una persona que entrena casi todos los días, o que tiene, allí no hay gimnasios, muy pocos, en Cebú el único que tiene un gimnasio es el 12 pares, el resto entrenan en parques o en un backyard, en lo que sería un jardín de casa. Son grupos muy reducidos, en general incluyen familiares y conocidos de familiares, y hay un poco negocio, digamos. Ahí. Los negocios lo traen los extranjeros, nosotros cuando vamos, que deseamos aprender y pues eso. Entonces les hemos corrompido un poco, pero lo más importante es saber que se ha perdido un poco esa esencia de combate original que tenían ellos, esa sencillez, esos conceptos, esa puesta en escena de las técnicas, tirando hoy en más a una imagen. Hay que saber que, por ejemplo, en los primeros vídeos que se ven, por ejemplo, de gente de los 12 pares, hermanos Cañete, estaban con kimonos de judo. No había cinturones de colores. Todo se ha modernizado, que es normal, todo se ha modernizado, pero el esgrimador en muchas ocasiones es un tío que está en vaquero, sin camiseta porque suda mucho, que está fumando o bebiendo de vez en cuando, y que está ahí haciendo técnicas y conceptos de miras y tal cual, y no está tan estructurado. Entonces, claro, al no estar estructurado necesitas más tiempo para entrenar y para entenderlo. Y como tú y yo, pues bueno, yo por razones profesionales puedo desplazarme a Filipinas más a menudo, pero la gente en general pues tiene sus vacaciones, va allí y no va a ir cada año ahí a pasar 3 semanas o 2 semanas, que aún así es muy corto tiempo. Entonces es así que se ha modificado, ¿no? Y bueno, ya para acabar este podcast, vamos a ver un poquito una recopilación de estilos y sistemas que se extendieron y nacieron pues en las Visayas, y de ahí pues llegaron a todos los rincones. Pues empezamos hablando de la zona de las Visayas. Pues empezamos vamos a empezar por la zona norte. Empezamos por Panay, Lighting Scientific Arnis, que es de, creo, si recuerdo bien, de los años 30, finales de los años 30. El Pequiquitirsia en negros, el Modern Arnis, también, que represas eran de negros, el Oído de Caburata, tapado también, que de hecho es arte negrense, y le hacen llamar ahora, que es de negros. Luego pasamos a la isla de Cebú, y allí hay muchos. Empiezan las islas pegadas a Cebú, como puede ser la isla de Bantayán, con Ilustrísimo, que es de allí. Los estilos, pues el Lavangón, que era el club, pero los estilos hoy conocidos de 12 pares, los dos, el de 12 pares multi-style y el de Cacoy 12 pares. El Balintawak, con todas sus variantes y modificaciones y todo, viene de allí. El Arnés Diablo, luego cambiado el nombre a Baraos Bo. El de Campo, un 2-3 original, que es, aunque se ha desarrollado en Osamis, en el norte, vivió, nació, se crió, practicó allí, luego se fue José Caballero y luego volvió.
Es que Ilustrísimo. Ilustrísimo lo hemos comentado, que estaba en Bantayán. Hay muchos estilos, hasta maestros americanos, por ejemplo, Sonny Yunpad era de Cebú, de hecho llamó su estilo Visayan corto, creo, o algo así. Corto cadena. Corto cadena, sí. Muchísimos estilos, Eirosa de cuerdas, la Punti Arnis de abanico, Pronus Supinus de Johnny Chuiten. Hablamos de los estilos antes de los estilos o clubs antes del año 2000, porque hoy en día hay millones. También la Black Eagle Society, el Black Eagle, el grupo Black Eagle de Navarro, también es de Cebú. Y bueno, se nota que sí que se demuestra que casi todo viene de esa región en concreto. Y Cebú, ¿por qué Cebú más? Porque era el sitio, era la capital. O sea, Cebú es la capital de las Visayas. Entonces, pues por motivos, porque antes de ser esquimadores es un ser humano y necesitas dar a comer a tu familia, muchos se movieron para ahí, para la capital. Otros se fueron a Manila, como digo, y otros se fueron a Cebú. Entonces, por eso Cebú hay muchos clubs, hay mucha más población, más densidad de población. Entonces, porque las otras islas están un poco más despobladas. Hay muchos estilos que no tienen nombre, que son gente que practica, y hay familias de esquimadores, que no voy a decir el nombre porque no quiero dejar, creo que hay una que los Sabanas, creo que es, que era una familia, la familia, bueno, claro, los Ilustrísimo, Villabrille también, que eran familia de los Ilustrísimos, si no me confundo, otras familias, la familia Caballero de Campo, los Cañete, los Saavedra, los Sabanal, Sabanal buscaba el nombre. Son familias que son gente que han hecho esgrima, porque al fin y al cabo la esgrima al origen es realmente como son los filipinos, que son clanes y antiguamente tribus. Entonces, pues bueno, eso, básicamente. Perdonen si me he confundido en algunos estilos, porque y a mí la información os la doy tal como me la dan allí y muchas veces no puedo contrastarla. Y bueno, pues no, lo siento si hay alguno que practica uno de estos estilos y que hay una inexactitud referente a ese estilo. Pues nada, muchísimas gracias, Bruno. Ha sido otro podcast interesante, como siempre, como todos los que haces aquí. Si quieres añadir alguno más o algún dato más, pues con esto ya nos despedimos de nuestros queridos oyentes. Pues nada, muchas gracias por invitarme otra vez y con mucho gusto comparto las pocas cosas que sé, porque es muy complicado en Filipinas coger información. Espero que os guste y encontrar libros, comprar libros, que haya información en Estados Unidos, Filipinas y haceros vuestra idea si podéis yendo allí. Muy bien, pues hasta la próxima.